bien, ¿están todos presentes? Perfecto, se les cede el uso de la palabra. Pueden iniciar, por favor, con la audiencia de juicio oral. Audiencia de juicio oral en contra del acusado Jaime Carlos Vargas Siles por delito de feminicidio. Caso 4065003. En Santa Cruz de la Sierra, ahora 15:30, del lunes 25 de abril del año 2022, se reunió el Tribunal de Sentencia en lo penal de la capital, compuesto por el presidente del tribunal, juzgado del juez abogado Alfredo Ignacio Icaza, seguido por los jueces técnicos, el abogado Evo Morales Ayma y el abogado Álvaro García Linera, asistido por el secretario abogado Martín Bernal Salce, al objeto de considerar la audiencia de juicio oral dentro del proceso que se sigue la parte querellante y el Ministerio Público en contra de Jaime Carlos Vargas Siles por la presunta comisión del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el artículo 252 bis, número 1 del Código Penal, modificado por la Ley 348. Informe, por favor, el secretario si todas las partes se encuentran presentes para el acto. Informo, señor juez, que para la presente audiencia ya han sido notificados y se encuentran presentes en la sala el acusado Jaime Carlos Vargas Siles, asistido por su abogada, la doctora Daniela Solís Brito. Se encuentra presente la señora Sandra Landívar Fernández en calidad de denunciante y querellante, asistida por su abogado, el doctor Douglas Quintana Echegaray. Ha sido también notificada y se encuentra presente la señora representante del Ministerio Público, la doctora Michelle Bustillo Quisbert. Así también se encuentran presentes los testigos que van a declarar. Es todo cuanto me informo. Muy bien, habiendo escuchado el informe del señor secretario, se tiene que todas las partes se encuentran legalmente notificadas y presentes. A los presentes solicito comportarse con la verdad y respeto mutuo. Así también a los abogados de ambas partes se les recomienda que actúen con respeto entre sí y también con el tribunal, de comportarse con lealtad procesal y ética profesional, y sobre todo no distorsionar las instituciones del derecho, con la advertencia de que ante su incumplimiento, la suscrita autoridad tiene la potestad judicial de imponer las sanciones respectivas. Teniendo presentes a las partes, damos inicio al juicio oral público. En mérito a lo dispuesto en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, estableciendo el auto de apertura del juicio que se sigue por el delito de feminicidio previsto y sancionado en el artículo 252 bis del Código Penal, incorporado por la Ley 348. Se tiene presente el informe de la señora secretaria, instalándose la presente audiencia para considerar la acusación formal presentada por el Ministerio Público en contra de Jaime Carlos Vargas Siles por el presunto delito de feminicidio. En consecuencia, se cede el uso de la palabra a las partes para resolver los incidentes o excepciones sobrevinientes. Tiene la palabra la Fiscalía y la defensa del acusado. Gracias, señor juez, hago uso de ella. Señor juez, para comenzar, presento el siguiente incidente fundado en el cobijo y tutelado por nuestra Constitución Política del Estado, conforme al artículo 9, numeral 4, que señala que son fines y funciones esenciales del Estado el garantizar el cumplimiento de principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. Presento el siguiente incidente de nulidad de obrado por actividad procesal defectuosa, siendo que mi defendido no habría sido notificado para la audiencia de medidas cautelares. Para ello ofrezco pruebas dentro de las fojas 6 a 13, en las cuales se tiene la declaración testifical de las ciudadanas que estuvieron presentes el día y hora de la supuesta notificación. La doctora Roxana Campos Ardaya,
la señora Noelia Dorado Peña, siendo que a pesar de no haber sido notificado, mi defendido se habría enterado de la existencia de la audiencia de medidas cautelares por parte de los medios de comunicación en la mañana del 15 de abril de 2022, a tan solo una hora de que inicie dicha audiencia, por lo cual se contacta conmigo para asistirlo allí, siendo que al no estar informado, no teníamos preparada la defensa correspondiente. Cabe hacer notar que la supuesta notificación de fecha 8 de abril de 2021 carece de todo valor y eficacia jurídica, porque dicha diligencia no fue practicada a mi defendido, por lo que se encuentra viciada de nulidad, tal como lo establece el artículo 166, nulidad de la notificación, inciso 1 y 3, con relación al artículo 169, defectos absolutos, inciso 2, 3 y 4, ambos del Código de Procedimiento Penal. Como se tiene debidamente acreditado al error del oficial Reinaldo Montalvo Castro, su autoridad declara la detención preventiva de mi defendido. Reitero, aunque no fue notificado, y a pesar de ello se presentó a la audiencia con el afán de cumplir su deber con la sociedad y con la meta de esclarecer el caso, sin herramientas de defensa porque no tenía conocimiento de esta, debido a la falta de notificación. Como verá, señor juez, se han vulnerado los derechos de mi defendido y ahora se encuentra detenido en Palmasola, injusta y arbitrariamente. A su vez, mi defendido ha presentado una excepción de falta de acción por inexistencia de delito, puesto que no existe delito que perseguir, ya que la fallecida Diana Porcel Landívar había tenido una depresión profunda con pensamientos suicidas y autolesiones. Mi defendido retorna de trabajar y se encuentra con que su enamorada se habría quitado la vida, colgándose por medio de un cinturón en el cuello dentro de un armario. Mi defendido alertó a los vecinos y a su vez quiso practicar técnicas de resucitación, pero ella ya no contaba con signos vitales, siendo que la familia de la fallecida Diana Porcel es quien inculpa a mi defendido de un delito inexistente, al no querer aceptar que Diana ya no está con ellos, y como reflejo del rechazo que siempre presentaron hacia mí, hacia mi defendido, señor juez, como su autoridad podrá evidenciar, no existe ningún elemento de prueba que permita sostener que mi defendido es autor o partícipe del delito de feminicidio, siendo que las pruebas son solo testimonios de familiares. Es Por todo, favor, a la señor juez. abogada Daniela Solís que prenda su cámara durante esta audiencia. Se le cede la palabra a la Fiscalía. Gracias, señor juez. Primero, aclarando que dentro de todo el proceso de la investigación se ha garantizado los derechos de ambas partes, tanto de las personas que están denunciando como del actualmente acusado, tal como lo establece la Constitución, y se ha procedido conforme al Código de Procedimiento Penal, por lo cual no hemos presentado ningún incidente ni ninguna excepción. Respecto al incidente y a la excepción presentados por la parte defensora del acusado, nosotros tenemos tenemos que decir que carecen de fundamentos, porque no cuentan con una fundamentación correcta y son absolutamente dilatorios, ¿no? La función de ellos es dilatar este proceso. Además, no cuentan con la suficiente validez, ni siquiera cuentan con lógica, porque existen indicios y evidencias suficientes de que ha habido un delito. Sobre el incidente presentado por la parte acusada, encontramos que con el afán de dilatar el proceso, están respondiendo con un argumento de que no tendrían una defensa preparada. Sin embargo, no es coherente, porque habrían presentado en la misma audiencia un certificado de antecedentes penales como de policiales. A su vez, habrían presentado una declaración testifical de la señora madre del acusado, por lo cual decir que no tenían una defensa es incorrecto. Por lo que solicitamos a la señora Solís, a la doctora Solís, que replantee su formulación porque no es correcta. Y sobre la excepción que presentan, de igual manera carece de fundamentos, por lo que se puede evidenciar la necesidad de la defensa de dilatar el proceso y desvirtuar los hechos presentes que nos traen aquí. Se han interpuesto una excepción y un incidente. El incidente interpuesto por la parte del acusado es un incidente de nulidad de obrados, al cual se niega tutela, puesto que el acusado alega no haber sido notificado para la audiencia cautelar,
Sin embargo, el acusado sí se ha hecho presente en la misma con su abogada representante. La excepción interpuesta por parte del acusado es una excepción de falta de acción por inexistencia de delito, al cual se niega tutela, puesto que existen pruebas e indicios suficientes presentados por parte del querellante y a su vez por el Ministerio Público de la existencia del presunto delito en cuestión. En ese entendido, le doy las gracias a la Fiscalía por su participación y al representante del Ministerio Público. Valorado lo expuesto por ambas partes, resueltos los incidentes y excepciones presentados en el presente proceso, vamos a dar la palabra a la representante del Ministerio Público a fin de que argumente la presente acusación formal. Gracias, señor juez. En representación de la sociedad, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público, a denuncia de Sandra Landívar en contra del señor Jaime Carlos Vargas Siles por el delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 252 bis, numeral 1 del Código Penal, modificado por la Ley 348, voy a relatar el supuesto material y el supuesto procesal para justificar los requerimientos de la Fiscalía. Sucede que la denuncia ha sido presentada por una querella en fecha 10 de febrero de 2022 por la abogada de la víctima en contra de Jaime Carlos Vargas Siles por la presunta comisión del delito de feminicidio. Dentro de los antecedentes de los hechos tenemos que el 5 de febrero la víctima habría sido encontrada muerta por su pareja, el actual acusado, el señor Jaime Carlos Vargas Siles, que aquel día argumenta que él habría salido a trabajar a las 6 de la mañana dejando a la víctima durmiendo, que en el transcurso de la mañana decide volver porque ya no le contestaría los mensajes. Al llegar, según él, la encontraría sin vida. Sin embargo, todo esto ha sido desvirtuado por el testimonio de una vecina, la señora Rosy López Telles, la cual logra contactarse con la familia y comentarles que el señor Jaime Carlos Vargas Siles habría salido a las 11 de la mañana y no a las 6 de la mañana como él alega. Expresando también que en el domicilio de la víctima se escuchaban gritos constantes, por lo que los vecinos ya no se alarmaban, pues ya habían tenido falsas alarmas anteriormente. La vecina expresa que esa mañana escuchó gritos como cualquier mañana. A las 11 ve salir al señor Jaime Carlos Vargas Siles de su domicilio todo alterado y tembloroso, por lo que decide acercarse y le pregunta si todo estaba bien, y él expresa que se habría olvidado las llaves dentro. Una vez que ingresa y vuelve a salir, alerta a las personas que estaban en el entorno de que su pareja habría fallecido. Minutos después de ello, llega la policía a tomar acciones correspondientes. El señor Jaime Carlos Vargas Siles le explica a la sargento Julia Quispe, la encargada de la investigación, que su enamorada se habría quitado la vida por un aparente estado de depresión con ideas suicidas. El cuerpo de la víctima indica lo contrario, pues tendría evidentes signos de violencia, como moretones en los brazos, piernas, espalda, cara, además de chichones en la cabeza y las uñas quebradas, y que efectivamente la víctima habría fallecido por una asfixia mecánica, lo cual es detallado en el informe de autopsia que hemos presentado. También se deduce que la víctima habría sufrido una muerte violenta por estas características y no hace un suicidio, que ella habría muerto y después habría sido colgada para que parezca un suicidio. Una vez que comienza la investigación, el caso se vuelve mediático, puesto que la señorita Diana era una persona de los medios. El señor Jaime Carlos Vargas Siles desaloja el domicilio que compartía con la víctima para mudarse a la casa de su señora madre, la señora Lía Siles. La dueña de casa advierte a la madre del ahora acusado que no lo albergaría más allí, puesto que el caso se puso mediático y eso no le convenía a ella. El día 6 de febrero, después del hallazgo del cuerpo de la víctima, es la señora Sandra Landívar quien decide hacer la denuncia, siendo la prima hermana de la víctima, puesto que ella expresa que habría estado presente en diversos hechos de violencia en contra de la víctima. El presunto autor, en fecha 10 de febrero, había sido encontrado por los medios de comunicación en oficinas de migración, donde se presupone que ella estaría tramitando su pasaporte para salir del país con rumbo desconocido. Por todo lo presentado, nosotros solicitamos, señor juez, que se dicte sentencia condenatoria en contra del ahora acusado. Eso es todo, señor juez. ¿Tiene presente? Tiene la palabra el abogado de la parte afectada. Gracias, señor juez. Me adhiero a la petición del Ministerio Público, toda vez que existen suficientes elementos de convicción en contra del imputado presente acá, el señor Jaime Carlos Vargas Siles, por el delito de feminicidio, en contra de la víctima
Diana Porcel Landívar, el cual se encuentra tipificado en la sanción en el artículo 252 bis, numeral 1 del Código Penal. Toda vez que la víctima, la fallecida Diana Porcel, había perdido la vida en manos de la persona que le decía que la amaba. La víctima habría sufrido una muerte violenta, señor juez, que quiso ser tapada por un argumento tan absurdo e insostenible como el del suicidio, siendo que la autopsia es más clara y contundente. Es evidente que con el dolo y la premeditación se ha preparado todo para que este hecho punible aparente ser un suicidio, siendo que el acusado habría borrado mensajes e información del teléfono de la víctima que lo incriminarían aún más. Sin embargo, por el desdoblamiento del teléfono celular realizado por un peritaje por un ingeniero en informática especializado en el tema, que su nombre es Pablo Antelo Escobar, se ha logrado recuperar información clave de este caso, como ser mensajes de la víctima hacia su señor padre, en los cuales evidencia que la víctima pretendía abandonar la habitación en la que vivía el acusado, para retornar a casa de su señor padre. Se logró evidenciar fotografías también que datan de un año de antigüedad, y moretones en el cuerpo de la víctima, ya mostrándole a sus parientes y teniéndolos como registro. Evidentemente la víctima estuvo recabando estas imágenes para posteriormente tomar acciones legales en contra del ahora ya acusado de su muerte. Podemos evidenciar, señor juez, que el acusado habría borrado el historial de mensajes que de la víctima que tenía con él, lo cual usted se dará cuenta que con la informática y con buenos instrumentos tecnológicos no se puede borrar absolutamente nada una vez expuesto en las redes o tener en algún disco externo. Señor juez, las pruebas testificales, documentales y periciales demuestran la culpabilidad del acusado, además que demuestran el afán de tapar con este hecho punible, queriendo que se parezca un suicidio. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias, se tiene presente. Ahora tiene la palabra el acusado. Se le recuerda que puede hacer uso de ella o abstenerse, sin que sea afectado el desarrollo del presente juicio. Entendemos que el acusado se abstiene de declarar. Se tiene presente. Vamos a dar la palabra al abogado del acusado. Señores del tribunal, mi defendido ha decidido abstenerse a declarar, puesto que no existe delito que perseguir. La parte denunciante presenta pruebas que no demuestran la participación de mi defendido en el hecho, el cual ellos quieren hacer ver como delito, cuando es evidente que el estado depresivo y agresivo en el que se encontraba la fallecida Diana Porcel, que ha sido un suicidio, sobre las pruebas que expresa el doctor Douglas del peritaje en el teléfono de la fallecida, no existe nada conclusivo ni acusatorio, puesto que ella acostumbraba a tomarse fotos maquilladas, aparentando golpes, para así amenazar a mi defendido. Lo amenazaba diciendo que si él la dejaba, ella lo iba a denunciar por violencia física hacia su persona. Sobre los mensajes que habrían sido borrados, la fallecida tendría la costumbre de borrar mensajes de su teléfono, con la excusa de que su memoria se llenaba con facilidad. Mi defendido en múltiples ocasiones habría sido víctima de golpe y también por parte de arañazos por parte de la fallecida. Sin embargo, decidió no denunciarla. Mi defendido solicitó muchas veces que vayan a terapia de pareja, pero la señorita Diana no quiso. Así también mi defendido quiso llevarla con un psiquiatra para mejorar el estado de depresión en el que se encontraba, pero ella se negó. La señorita Diana tenía trauma, puesto que en su adolescencia, por un trastorno de personalidad denominado borderline, estuvo medicada mucho tiempo. Ella, al cumplir la mayoría de edad, decide dejar esa medicación,
por su cuenta y es por ello que se rehusaba a ir a consulta con un psiquiatra. Muy bien, se tiene presente. Cedo la palabra al abogado de la víctima, quien solicita la palabra. A ver, señor juez. Estimada doctora Solís, escuchando su descripción sobre la salud mental de la víctima, debo corregirla. La señorita Diana Porcel, efectivamente, como toda adolescente, fue diagnosticada en su etapa juvenil con un trastorno muy básico, pero sí ya se le declaró. Por este trastorno nace producto un hecho de su niñez. Ella lamentablemente había sido violada a la edad de los 5 años y por un vecino, por el cual posteriormente del acto, la persona escapa y fue atropellada por un micro de la línea 74, donde pierde la vida y se queda en ese estado. Pero a lo que me voy es que el trastorno de la víctima no es el que usted describe, doctora. Sin embargo, a pesar de este trastorno, ella llevaba una vida normal. La víctima hasta el día de su fallecimiento tomaba una medicación correspondiente. Y esto lo tenemos evidenciado en los mensajes de celular en los cuales tenía chat con su psiquiatra, donde le expresaba que necesitaba una nueva receta para comprar tanto clonazepam, litio y quetiapina, los cuales mantienen una estabilidad en su estado anímico, evitando así los picos altos y los picos bajos con que ella llevaba en este trastorno, el cual es completamente compatible con una vida normal y en su armonía, siempre y cuando se cumpla con la medicación. Tal y como se le hacía llegar, se adjuntó la documentación de su psiquiatra y de las personas que le proporcionan el medicamento. Estimada doctora Solís, me atrevo a recordarle que replantee su defensa, puesto que por las pruebas presentadas es evidente que existe un delito por perseguir. Eso es todo, señor juez. Doctor Echegaray, con simples declaraciones testificales no se demuestra un presunto feminicidio. Usted como abogado lo sabe. Segundo, es importante hablar de la salud mental de la fallecida, puesto que ella, por la inestabilidad emocional que tenía, era muy impulsiva y con tendencias suicidas. Señores del tribunal, siendo que las pruebas presentadas por parte del Ministerio Público y por la parte querellante no demuestra la existencia del presunto delito del cual acusan a mi defendido, basándose en el artículo 204 y 205 del Código de Procedimiento Penal, mi defendido ha sido cautelado por un hecho que jamás se dio. Señores del tribunal, ¿cómo es posible que quieran hacer pensar que mi defendido, quien buscaba el bienestar de su enamorada, quien era consciente de los problemas de salud mental de la fallecida y quien quería casarse con ella, pudiese cometer tal acto contra la vida? Hemos presentado los certificados de antecedentes penales, de antecedentes policiales, donde se demuestra que mi cliente no cuenta con ninguno. Mi cliente, por el proceso seguido en su contra, ha perdido su fuente laboral. Sin embargo, se encuentra trabajando en la confección y venta de sábanas con su señora madre. Hemos presentado el certificado de la Junta Vecinal del barrio California, expedido por el dirigente del barrio, el señor Ernesto Kisber Guachalla, de fecha 28 de marzo del 2022, que certifica el domicilio de Jaime Carlos Vargas Sile, quien vive en la casa que alquila su señora madre. Señores del tribunal, a raíz de este proceso, mi defendido ha perdido su hogar, su trabajo y la estabilidad que tenía, siendo que no existen pruebas que lo incriminen o que demuestren su participación en el presunto hecho. Pido ante ustedes que mi defendido sea declarado absuelto de culpa y pena. Es todo, señor juez. Se tiene presente. Vamos a continuar con el juicio oral. Damos la palabra a la representante del Ministerio Público, por favor. Gracias, señor juez. En primer lugar, después de escuchar las palabras de la abogada del acusado, quisiera aclarar que la salud mental de la víctima no es lo que se juzga en el proceso. Bueno, iniciando el proceso. Mediante el peritaje realizado al celular de la víctima, se ha evidenciado que ella efectivamente tenía contacto con su psiquiatra para el monitoreo de su medicación, lo cual es completamente normal en una persona con bipolaridad. Lo que, como se expresó anteriormente,
La bipolaridad es un trastorno que es completamente compatible con la vida siempre y cuando se lleve la medicación correctamente y un control adecuado. Por ello, ella estaría en un estado mental óptimo y controlado. En segundo, quisiera presentar las conclusiones periciales que se muestran en las hojas 110 a las 152, las cuales presentaré como resumen. Las conclusiones de la autopsia. La autopsia realizada al cuerpo de la víctima ha determinado que en el cuerpo se encontrarían múltiples hematomas en brazos, piernas, zona abdominal, cara, cuello. A su vez, se determina una serie de lesiones en la cabeza, raspones en el rostro, uñas quebradas que indicarían un acto de defensa. Y se ha determinado que la causa de la muerte sería la asfixia mecánica. Y posterior a la muerte, el cuerpo habría sido colgado con el cinturón como al encontraron. Por estas razones que nosotros descartamos un posible acto de suicidio. Y dentro del dictamen pericial del desdoblamiento del teléfono de la víctima, se logra evidenciar las fotografías en el lapso de un año con diversos moretones en el cuello y cuerpo de la víctima. Se encuentran también los chats de la víctima con el acusado, los cuales habrían sido eliminados. Se evidencian conversaciones con el señor padre de la víctima, en el cual se confirma que la víctima sí pretendía retornar a casa de sus padres el día en el que fue encontrada sin vida. Dentro del dictamen emitido en fecha 23 de marzo por el perito Pablo Entel, un ingeniero electrónico y de sistemas, se tiene que sí existen indicios suficientes mediante la tecnología. Eso es todo, señor juez. Se tiene presente lo manifestado por la fiscal. Ahora se pide a las partes presentar las pruebas testificales. Tiene la palabra el señor fiscal. Gracias, señor juez. Convoco a la presente audiencia a la vecina, la señora Rosy Telles Bedia, testigo de la Fiscalía. Se llama a la señora Rosy Telles Bedía. Identifíquese, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Rosy Telles Bedia. Mi número de identidad es 2701859. Tengo 59 años y soy la vecina de la fallecida Diana y Carlos desde hace 3 años. Muchas gracias, señora Rosy Telles. Se le hace conocer que si usted afirma una falsedad, callare o negare una verdad, podría incurrir en una reclusión de hasta 15 meses. ¿Jura usted decir la verdad y solamente la verdad a las preguntas que se le harían en esta audiencia esta mañana? Sí, doctor, juro. Muy bien, tiene la palabra la señora fiscal. Gracias, señor juez. Señora Rosy, ¿puede indicar usted hace cuánto tiempo conoce al acusado? Sí, lo conozco hace poco más de 3 años, al igual que a Diana, la señorita que ya no está. Ellos se mudaron al edificio donde yo vivo y eran mis vecinos desde diciembre del año 2018. Mi puerta es la número 14 y la de ellos es de al lado, número 13. Señora Rosy, ¿cómo era su relación de ellos como vecinos? El trato era cordial. No hemos llegado a entablar una amistad más cercana. ¿Podría decirnos cómo era el trato de pareja entre Diana y Carlos? Durante el primer año era una pareja que se veían muy enamorados, como toda pareja en luna de miel. Sin embargo, los últimos 2 años comenzó a escucharse gritos, peleas, que se rompían vasos, bueno, se escuchaban todo eso. Esto era últimamente constante. Al principio me asusté al punto que llamé a la policía, pero cuando llegó la policía, tanto Diana como Carlos negaron que estuviese ocurriendo algo fuera de lo normal. Con el tiempo, estos gritos y peleas se han vuelto normales, ¿no? El día del fallecimiento de la señorita Diana, ¿usted pudo presenciar algo fuera de lo normal? Sí, esa mañana salí a regar el césped. Eran las 11 de la mañana y vi salir del cuarto de la pareja a Carlos. Carlos estaba nervioso y sudado. Le saludé y le pregunté si necesitaba algo y me dijo que no, que se había olvidado las llaves adentro de su cuarto, por lo que volvió a entrar.
En lo que yo cerraba la llave de paso de de la manguera con la que estaba regando, veo salir a Carlos gritando que Diana estaba muerta. En ello, los demás vecinos salieron a auxiliarle. ¿Usted vio salir a Carlos a las 6 de la mañana? No, no lo vi. A esa hora yo me encontraba en el mercado. Llegué a las 6:30 a desinfectar las verduras y frutas. ¿Y en algún momento ha auxiliado usted a Diana o a Carlos? Sí, he auxiliado a Diana en el año 2021, el día que tuvo el aborto espontáneo. Fui yo quien la llevó al hospital, pero en el ingreso no querían atenderla porque no se había inscrito al SUS y porque estaba muy lleno. En ese momento llamó a Carlos, quien la lleva, ¿no?, a la clínica privada donde la atendieron y realizaron el legrado. Después, en una ocasión donde no paraba de sangrar la nariz a Diana y además tenía un diente partido. En esa ocasión ella me dijo que se había caído en unas escaleras. Fueron muchas las ocasiones donde intenté ayudarla, pero ella tenía justificaciones para las lesiones que tenía. Muy bien, esas son todas mis preguntas, señor juez. Se tomará en cuenta. Cedo la palabra al abogado del acusado. Gracias, señor juez. Señora Rossi, ¿está segura de lo que está declarando? No, señor juez, la abogada está hostigando a la testigo. Es una pregunta capciosa. Prosiga, por favor, denegado. Señora Rossi, responda, por favor. Estoy completamente segura, doctora. Señora Rossi, en esas ocasiones en las que alega haber auxiliado a Diana, ¿Diana en alguna le ha mencionado a Carlos como el responsable de esas situaciones? No, como lo dije anteriormente, ella siempre tenía excusas y justificaciones para cada caso que tenía. Eso es todo, señor juez. Bien, señora fiscal, ¿tiene algún otro testigo? Señor juez, convoco a la presente audiencia al señor René Porcel, testigo de la Fiscalía, padre de la víctima. Se llama el señor René Porcel Pérez. Identifíquese, por favor. Mi nombre es René Porcel Pérez. Mi cédula de identidad es 42250018 Santa Cruz. Tengo 62 años y soy padre de Diana. Señor René Porcel Pérez, se le hace conocer que si usted afirma una falsedad, callare o negare una verdad, podría incurrir en una reclusión de hasta 15 meses. ¿Jura usted decir la verdad y solamente la verdad a las preguntas que se le harán en esta audiencia esta mañana? Sí, doctor, juro. Muy bien, señor René. ¿Qué plan tenía Diana aquel 5 de febrero? Mi hija quería retornar a mi hogar. Llevábamos días hablando de ese tema con mi hija. Perdimos comunicación cuando decidió irse a vivir con Carlos. Esto fue en diciembre del 2018. Pero hace una semana vino a la casa. Ella estaba muy afectada. Decía que quería dejarlo a Carlos, pero que le tenía mucho miedo. Señor René, ¿Diana le manifestó alguna conducta en particular de Carlos? Sí, mi hija nos mostró fotografías con el rostro con moretones. Ella decía que Carlos había cambiado y que ya no era el mismo hombre o el que se enamoró, sino que le daba miedo porque se había vuelto agresivo, celoso y manipulador. Señor René, ¿cómo era su relación con Carlos como yerno? Con Carlos no tuvimos mucha relación, lo conocía de saludo nomás, pero nunca nos hemos sentado a conversar. Sí sabía, por lo que me contaba mi hija y mis amigos, sus amigos, que era celoso y controlador. En los últimos días, previos al deceso de Diana, la llamé por su celular y me contestó Carlos, inventó excusas para que no le pueda hablar con ella. Me decía que estaba en la ducha, o que estaba en la tienda, o que estaba durmiendo.
y en otros momentos ya me colgaba la llamada nomás. Muy bien. Y volviendo a hablar de su hija, ¿alguna vez Diana le expresó pensamientos suicidas o tuvo intentos de quitarse la vida? No, mi hija tenía problemas de bipolaridad, pero gracias a su medicación y la terapia que llegamos, nunca llegaba a los extremos de ella. Muy bien, con esta pregunta doy concluida mi participación, señor juez. Ha quedado más que claro los hechos reales. Tomará en cuenta. Cedo la palabra a la abogada del acusado. Señor René, ¿cuántas veces en estos últimos 3 años ha visitado a Diana? Ninguna vez desde diciembre del 2018 que ella decidió mudarse con Carlos. Hemos perdido comunicación recién hace una semana antes de su muerte que volvimos a vernos. Señor René, usted nos comentó que Diana tenía bipolaridad. ¿Usted tiene certeza de que ella estaba tomando su medicación? Objeción, señor juez. La abogada está hostigando al testigo con preguntas especulativas. Denegada, prosiga. Señor René, responda, por favor. Mi hija era una mujer consciente de su trastorno. Ella era responsable, independiente, desde muy corta edad. Ella sabía que si dejaba la medicación podía tener un desequilibrio. El psiquiatra que me la atendía a mi hija era el doctor Guillermo Rivera, un amigo de colegio. Y aunque yo perdí comunicación con Diana estos años, el doctor Guillermo me ha comentado que ella jamás dejó de asistir a su cita y mantuvo su dosis al día a día, la que requería, lo que me garantiza que Diana habría continuado con su medicación. El día del fallecimiento de mi hija, Guillermo llamó para darme el pésame y me dijo, 3 días antes la habría visto en la cita que tuvieran con él. Pues pido justicia por mi hija. No tengo más preguntas, señor juez. Bien, se da por cerrado el debate y se procede con la deliberación. Señor juez, se solicita por favor un intermedio de hora, por favor, para que proceda a dar sus conclusiones. Aprobado. Gracias.